Hay momentos que el aire mismo parece retener, momentos donde una sala llena de gente enmudece de golpe, no por respeto, sino por algo más primitivo, el instinto de quien presencia algo que no debería estar viendo. Esa noche en Ciudad de México, en una reunión donde el mundo del arte y la farándula se mezclaban con champán y sonrisas ensayadas, ocurrió uno de esos momentos, y en el centro de todo, dos mujeres, dos leyendas, dos volcanes. María Félix tenía 74 años, y seguía siendo María Félix. Eso hay que entenderlo antes de continuar. No era una anciana famosa, no era una reliquia del cine de oro, era una fuerza. Entraba a un lugar, y el lugar cambiaba de temperatura. Esa noche llevaba un vestido negro, joyas que valían más que varios departamentos, y esa mirada suya, la misma que había doblegado a directores, presidentes y poetas, la misma que Agustín Lara inmortalizó en versos y Diego Rivera en pintura. Una mirada que no pedía permiso para existir. Ofelia Medina también estaba ahí, actriz de otra estirpe, mujer de causas, de teatro, de compromiso social, distinta a María en casi todo. Donde María era oro y exceso, Ofelia era tierra y silencio. Donde María había elegido el mito, Ofelia había elegido la trinchera. Dos maneras de ser mujer poderosa, en un país que rara vez permitía ninguna de las dos. Nadie esperaba lo que ocurrió. La velada transcurría con la cadencia habitual de esos eventos. Conversaciones que no dicen nada, risas que no sienten nada, el ruido de fondo de la vanidad organizada. Y entonces, Ofelia se acercó al grupo donde María conversaba. Los presentes lo notaron. Algo en su postura, algo en la determinación de sus pasos, anticipaba que aquello no sería una cortesía. Se detuvo frente a María Félix. La miró, y habló. Lo que dijo en ese momento circuló de boca en boca durante años, distorsionándose como todo lo que toca la leyenda. Pero quienes estuvieron ahí, quienes lo escucharon con sus propios oídos, coinciden en lo esencial. Ofelia la señaló, delante de todos, con una acusación que nadie se habría atrevido a pronunciar en voz alta. Le dijo, en sustancia, que su vida había sido una mentira, que su fama era una construcción vacía, que había vendido su imagen mientras el país ardía y ella posaba. La sala contuvo el aliento. 30 pares de ojos se clavaron en María Félix, y María no se movió. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la manera en que ambas mujeres serían recordadas. Pero para entenderlo, hay que retroceder. Hay que entender de dónde venía cada una, qué cargaba cada una, y por qué ese enfrentamiento no nació esa noche, sino décadas antes, en silencio, acumulándose como agua detrás de una presa. Porque las palabras más peligrosas no son las que se dicen de improviso, son las que alguien lleva guardadas durante años, esperando el momento exacto para soltarlas. Y esa noche, el momento había llegado. María Félix nació en Álamos, Sonora, en 1914. Nació en un mundo que no tenía lugar para lo que ella iba a hacer. Hija de militar, criada entre polvo y disciplina, con una belleza que desde niña fue a la vez su regalo y su condena. Los hombres la miraban como si fuera un territorio por conquistar. Ella aprendió muy pronto que esa mirada podía ser una cadena, o una herramienta. Eligió la herramienta. Llegó a Ciudad de México con poco más que su rostro y una voluntad que pocos varones de su época habrían podido sostener. El cine la tomó, la elevó, la convirtió en símbolo. Pero María no fue una figura pasiva del cine mexicano. Fue su columna vertebral. Negoció sus contratos cuando las actrices no negociaban. Rechazó papeles cuando las actrices no rechazaban. Se divorció cuando las mujeres no se divorciaban. Construyó su propia leyenda, con la misma precisión con que un arquitecto levanta un edificio, piedra por piedra, sin pedir permiso. El precio fue alto. Para ser invulnerable, tuvo que parecer fría. Para mantenerse en la cima, tuvo que soltar cosas que dolían.
amores, amistades, versiones más suaves de sí misma. El mito de María Félix no era gratuito. Estaba edificado sobre una renuncia constante a la fragilidad. Ofelia Medina llegó al mundo del arte desde otro ángulo. Nacida en Mérida, Yucatán, en 1950, creció en una época donde la conciencia política ya había penetrado en el teatro y el cine como raíz en tierra húmeda. Estudió, militó, se comprometió con causas que no daban fama, sino cicatrices. Cuando otros actores buscaban el estrellato, Ofelia buscaba la verdad. Hizo teatro en comunidades indígenas. Aprendió lenguas originarias. Se plantó frente al poder cuando el poder merecía que alguien se plantara. Para Ofelia, el arte no era ornamento, era acto político, era responsabilidad, y ahí residía la tensión invisible entre las dos. Ofelia había visto en María Félix algo que le resultaba difícil de tolerar. Una mujer extraordinaria que había elegido el brillo personal sobre el compromiso colectivo. Una mujer que pudo haber usado su poder de otra manera, y no lo hizo. O eso creía Ofelia. Eso era lo que llevaba adentro, sin decirlo, durante años. Pero lo que Ofelia no sabía, lo que casi nadie sabía, era lo que María Félix cargaba en silencio desde hacía décadas. Las donaciones anónimas. Los actores jóvenes, a quienes ayudó sin aparecer en ninguna fotografía. Las veces que intercedió ante productores y funcionarios, por personas que nunca supieron que ella había estado ahí. María no hablaba de eso. Nunca. Porque para ella, el bien que se anuncia deja de ser bien. Se convierte en propaganda. Dos mujeres que amaban profundamente a México y al arte, separadas por la forma en que cada una entendía la dignidad. Una peleaba con la voz, la otra con el silencio. Y esa noche, el silencio estaba a punto de romperse de una manera que nadie en esa sala habría podido anticipar. Volvamos a esa sala, volvamos al instante exacto. Ofelia había terminado de hablar. Sus palabras flotaban en el aire como humo después de un disparo. Los presentes miraban a María con esa mezcla de horror y curiosidad que produce el accidente ajeno. Esperaban lágrimas, quizás, o furia, o el abandono digno del lugar, ese gesto clásico de quien no se rebaja a responder. María Félix no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó completamente quieta durante 3 o 4 segundos. Una eternidad en ese contexto. Y en esos segundos, quienes la conocían bien, vieron algo inusual en su rostro. No era enojo. Era algo más complejo. Era el rostro de alguien que acaba de tomar una decisión muy importante. Entonces habló. No levantó la voz. No la necesitaba. Cuando María Félix hablaba en voz baja, el silencio se hacía más profundo para escucharla. Le dijo a Ofelia, con una calma que resultaba más poderosa que cualquier grito, que tenía razón en muchas cosas, que el mundo necesitaba mujeres como ella, mujeres que pelearan con la voz en alto, que salieran a la calle, que pusieran el cuerpo, que ese valor era genuino, y ella lo respetaba sin reservas. Pausa. Pero que había más de una manera de servir, y que no toda entrega necesitaba ser visible para ser real. La sala seguía en silencio absoluto. María dio un paso hacia Ofelia, y lo que hizo a continuación, nadie lo esperaba. Sacó de su cartera un papel pequeño, doblado con cuidado, y se lo entregó. Ofelia lo tomó con cautela, sin entender. Lo abrió, lo leyó, y su rostro cambió. Lo que contenía ese papel nunca fue revelado completamente al público, pero los testigos describieron la reacción de Ofelia Medina como algo que pocas veces habían visto en una persona de su temple. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de vergüenza, sino de algo más difícil de nombrar, de esa emoción específica que produce descubrir que juzgaste mal a alguien durante mucho tiempo. María Félix la miró un momento más. Luego se dio la vuelta y continuó su conversación, como si nada hubiera ocurrido. El mundo del espectáculo mexicano
Hablaría de esa noche durante décadas. Pero lo que más perturbaba no era el enfrentamiento. Era esa pregunta que quedó flotando sin respuesta. ¿Qué decía ese papel? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Y cuando salió a la luz, cambió la historia de ambas mujeres para siempre. Pasaron varios años antes de que la verdad comenzara a filtrarse. No por confesión de María, que murió en París en el año 2002, sin haber dado una sola declaración sobre aquella noche, sino por Ofelia misma, que en una entrevista concedida mucho tiempo después, con la voz de quien finalmente puede soltar un peso, habló. El papel contenía una lista de nombres, fechas y montos, donaciones realizadas a lo largo de 20 años a comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, apoyo a escuelas rurales, a proyectos de teatro comunitario, a familias de artistas que habían caído en la miseria, cantidades considerables, entregadas siempre de manera anónima, a través de intermediarios, sin que el nombre de María Félix apareciera en ningún documento público. Entre los beneficiarios, había proyectos que Ofelia misma había impulsado, proyectos que ella creía haber sostenido con donantes anónimos, cuya identidad nunca logró descubrir. Esos donantes anónimos era María. Ofelia tardó en procesarlo. No era fácil de asimilar. Durante años, había construido una imagen de María Félix como el reverso de todo lo que ella defendía. Y resultaba que en silencio, sin buscar reconocimiento, sin usar esas acciones como argumento público, María había estado ahí, en las mismas trincheras, solo que invisible. ¿Por qué invisible? Esa es la pregunta que Ofelia dijo haberse hecho durante mucho tiempo. La respuesta que encontró con los años era la siguiente. María Félix entendía que su imagen pública era una herramienta de doble filo. Si su nombre aparecía ligado a causas sociales, esas causas corrían el riesgo de convertirse en extensión de su mito personal, de volverse espectáculo. Ella no quería eso. Quería que las causas fueran las causas, no el decorado de su leyenda. Había algo más en ese papel, una frase escrita a mano al margen, con la letra inconfundible de María. Decía, en sustancia, la diferencia entre nosotras no es lo que hacemos, es lo que dejamos que el mundo vea. Esa frase destruyó y reconstruyó a Ofelia Medina al mismo tiempo, porque comprendió que había cometido el error más antiguo del mundo. Había juzgado la superficie y llamado a eso conocimiento. Había confundido visibilidad con compromiso, silencio con indiferencia, brillo con vacío. Y la mujer a quien había humillado públicamente, en lugar de defenderse o atacar, le había entregado la verdad sin exigir nada a cambio, sin pedir disculpas, sin esperar reconocimiento. Solo la verdad, desnuda, en un papel doblado. Esa era María Félix. No el mito, no la diva, la mujer real que había debajo de todo eso, que muy pocos tuvieron el privilegio de ver. Ofelia Medina habló de esa noche en público una sola vez. Dijo que fue el momento más revelador de su vida, no el más feliz, no el más cómodo, el más revelador. Dijo que María Félix le enseñó algo que ningún libro, ninguna causa, ninguna militancia le había enseñado, que la humildad más profunda no es la que se proclama, es la que se practica en silencio durante 20 años mientras el mundo te acusa de lo contrario. María Félix murió el 8 de abril de 2002 en París. Tenía 87 años. Hasta el final fue exactamente lo que eligió ser, una mujer que no se explicaba, que no se justificaba, que no pedía ser comprendida. Le bastaba con saber lo que sabía de sí misma. Eso es una forma de libertad que muy pocos alcanzan. El mundo recuerda a María Félix por su rostro, por sus películas, por sus amores célebres, por las frases que lanzaba como piedras preciosas. Pero quienes se toman el tiempo de mirar debajo del mito, encuentran algo más perturbador y más hermoso. Una mujer que construyó una armadura perfecta, precisamente para proteger lo más suave que llevaba adentro. Y Ofelia Medina, que llegó a esa velada con la certeza de conocer la verdad, salió de ahí con algo más valioso,
con la duda, con la apertura, con la comprensión de que las personas más complejas son siempre las más fáciles de juzgar mal. Hay una última cosa. Años después de la muerte de María, Ofelia fue a Yucatán a visitar una escuela rural que ella misma había ayudado a sostener durante años. Habló con la directora. Le preguntó, por curiosidad, si sabían quién había sido el principal donante anónimo que les permitió construir el salón de música. La directora sacó un archivo viejo, buscó entre papeles amarillentos, encontró un recibo, lo leyó, levantó la vista hacia Ofelia y sonrió. Ofelia no necesitó ver el nombre, ya lo sabía. Salió de esa escuela, se sentó bajo un árbol y lloró, no de tristeza, de esa gratitud enorme y tardía que produce entender a alguien cuando ya no puedes decírselo. María Félix no necesitó que el mundo la entendiera. Pero esa tarde, bajo un árbol en Yucatán, alguien finalmente lo hizo. Y eso, quizás, era suficiente.